¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro de los programas de este ciclo que entre paréntesis ha sido muy bien recibido y lo agradecemos no solamente en nombre de la radio, sino en nombre del espíritu más profundo que le hemos querido dar a este espacio que se llama Testigos y que es darnos el tiempo, cosa poco habitual en los medios de comunicación, para poder conversar tranquilos con personas que han sido testigos. Por eso este programa se llama así, de los hechos que ocurrieron en torno al golpe del 11 de septiembre de 1973, antes y después. Un programa entonces que busca no solamente dejar estas conversaciones para ponerlas a disposición de nuestra comunidad, la de este año 2023, a 50 años de aquellos hechos, sino también para el futuro, para que quien sea en 10, 20, 30 años más pueda consultar estas palabras. Y el día de hoy queremos saludar y agradecer por la presencia en este espacio a alguien que desde muy joven se interesó en la cosa pública, integró, fue convocado en su momento por el presidente Eduardo Frei Montalva a su gobierno, que luego hizo el viaje que transformó a la izquierda cristiana en uno de los partidos de la Unidad Popular y en tal condición fue ministro de Minería y luego, como muchos otros chilenos, padeció la prisión política en la isla Dawson y luego el exilio. Ya a su retorno fue uno de los dirigentes muy importantes de la transición, fundador del PPD, presidente de ese partido, senador, entre otras responsabilidades de Estado, ministro también. Ya es fácil predecir de quién estamos hablando, es Sergio Vitare Chacra. Sergio, muchas gracias por ser parte de estas conversaciones y por compartir tus recuerdos e impresiones con nuestros auditores y auditoras. Bueno, yo lo felicito por esto y me siento contento de estar vivo y todavía con las neuronas funcionando para contar, pensar futuro y no solo pensar pasado. Así Vivir que para, muchas gracias y sí, vivir felicitaciones a para la poder Chile. contar, sí, vivir para poder contarlo, entre otras cosas, ¿no? Sergio, a ver, hemos tratado de pensar mucho en algunas cosas que con el paso de las décadas se olvidan, ¿no? Y probablemente cada una de las preguntas que te voy a hacer dan para hablar muchas horas, pero como sé que tienes experiencia en medios de comunicación, creo que sabremos llevar bien los tiempos. Partamos por hablar de esto, de cómo fue el viaje junto con otros compañeros políticos y de generación, de sentirse parte del gobierno de Frei a integrarse luego a la Unidad Popular. Yo estuve a cargo en el gobierno de Frei, para lo cual me llamaron en la Corfo, ¿Mm? al momento que yo era director del Departamento de Industria de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, como ingeniero civil, estaba enseñando, ahí había estudiado antes en Francia también, para pensar la estrategia industrial de Chile de la década que se iniciaba del 70 al 80. Entonces fue una cuestión apasionante de pensar Chile a largo plazo, a futuro. Y Ahora, con, armé un, ahora eras muy joven porque durante el gobierno de Frei tenías menos de 30 años, ¿no? bueno, cuando me llamaron yo tenía 27, cuando me hice cargo de la planificación industrial. Mm. Hasta los 29 años que terminamos, el año 70, la entregamos. Y esa publicación, para que sepas, a propósito de cómo transcurre el tiempo, fue presentado en mes de julio del 2023, ahora, en la Corfo. Es un libro con todos los documentos que preparamos y lo hablamos con el presidente de la Corfo y había varios ministros ahí. Les dije, mire, si esto lo hicimos en esa época, ahora es la obligación de hacerlo para el 2040, el 2050, con el litio, con la energía solar, con el hidrógeno verde, con los cambios climáticos. O sea, Chile tiene una nueva opción, pero hagamos una mirada de largo plazo, no podemos vivir pegados solamente en la coyuntura. Así que se acaba de presentar. En eso estaba yo en ese momento y así empecé. Ujú. Sergio, y esto que te decía, ¿no? Sentirse parte de un gobierno como el de Frei y luego sentirse más interpretado por el de Allende. Sé que entre medio fuiste a estudiar fuera, pero hablemos de ese giro, si se quiere, político, e ideológico. ¿Cómo lo describirías? Mirado a la distancia, ¿no? Sé que esto es mucho más complejo que una entrevista como esta, pero para poder señalar algunos elementos. Hay que remitirse un poco al gobierno de Alessandri.
Ujú, y a los gobiernos de derecha de ese momento que no estaban dando respuesta a una situación de gran pobreza, de poder económico de las transnacionales sobre el cobre, del latifundio que no permitía aumentar la producción, de una inmigración a la ciudad enorme. Entonces, eran momentos en que tú estabas en la universidad y estabas joven y dices, pero ¿cómo puede haber en mi país esta miseria y por qué no tenemos más capacidad de hacer transformaciones para mejorar las condiciones de vida? Eran los tiempos en que tú también querías recuperar los recursos naturales y luchar también contra estas diferencias. Pero era un tiempo de Guerra Fría. Y ujú, después de ese periodo entonces vienen dos grandes impulsos. El gobierno de Frei y el gobierno de Allende. Dos versiones para hacer grandes transformaciones. A mí me tocó vivir un pedazo de la última, porque antes estaba estudiando la de Frei, ujú, y un pedazo de la de Unidad Popular, porque yo estaba estudiando en Harvard en ese momento y llegué al final del primer año de gobierno de los tres. ujú. Entonces, he tenido la visión de los dos. Y mi gran marca personal de mi espíritu de ese periodo de vida es por qué no se logró un entendimiento. Ujú. Porque el gobierno de Freire lleva a cabo transformaciones importantes y yo tenía un aprecio y con el tiempo uno va viendo que hizo reformas de relevancia y el gobierno de Allende intenta acelerar esas reformas, pero con un gran desentendimiento y desacoplamiento entre los dos. Entonces, yo estoy cruzado por ese factor y eso me llevó después a interpretar la historia y lo que es la concertación de otra manera. Pero creo que es un punto muy importante a propósito de tu pregunta sobre la historia, porque si me permite un minuto, Sí, adelante, adelante. en Frey chileniza el cobre, 51%, pero la propiedad del 49% le da la gestión, los norteamericanos, no hay gestión todavía nacional. Ujú, Frey impulsa la reforma agraria, es por eso que en el gobierno demócrata cristiano, si tú quieres, la gran lucha de la derecha es contra la DC, porque le toca los riñones, el corazón, que es ujú, la tierra, ujú, a la derecha tradicional chilena. Pero sin esos dos cambios, sin el cambio de la creación de la sindicalización campesina, Frey, y de la urbanización y las juntas de vecinos que se crean en ese periodo, las condiciones propicias para impulsar un proceso más rápido no habrían existido. Entonces hay una conexión entre los dos. Y cuando uno mira la historia dice, no hubo posibilidad de entenderse. Tomic hizo una aproximación, era distinto. El ujú. presidente Allende quería buscar más entendimiento, pero por razones de guerra fría, de ideologías muy fuertes, se produjo esa disrupción. Entonces, mi experiencia está en los dos y puedo hablar de los dos. Y claro, y tengo cariño por los dos, y especialmente por el presidente Allende, de quien fue ministro y por su martirio y su significación histórica. Sí. Entrevistaba hace apenas 2 días, Sergio, a Daniel Mansuy, a propósito de su muy interesante libro, entre otras cosas porque mira los temas que estamos conversando desde un lugar donde habitualmente no, se ha esquivado mirar, ¿no? Y él señala dos cosas que quería poner a tu consideración, y no porque sí, sino directamente a propósito de la pregunta que tú te hacías retóricamente de por qué no se había producido un entendimiento. Lo primero que él argumenta es que Allende no era el tipo de liderazgo adecuado para impulsar una revolución en el sentido de que no tenía el suficiente ascendiente sobre los partidos de la Unidad Popular, entre otras cosas porque él había sido, por decirlo de alguna manera, el mínimo común, ¿no? O sea, no era el número uno de ninguno de ellos, pero era el consensual. Y lo segundo que argumentaba eran graves deficiencias de carácter, perdón, graves diferencias de carácter táctico y estratégico entre los distintos sectores de la Unidad Popular y que de alguna manera le impidieron a Allende avanzar más allá en un proceso de entendimiento. Bueno, es la mirada de un Mansuy que se autodenomina de derecha, ¿no? Y que mira desde ese lugar lo que ocurrió durante la UP. ¿Qué podrías decir respecto a estos dos señalamientos? Bueno, primero valorar que una persona que proviene de una línea más de derecha, y yo diría una derecha de una nueva generación más abierta, Ujú, analice las condiciones de un gobierno, pero deduzco que en ningún caso puede compartir que una crisis como la que él expresa y tú me preguntas, ujú, pueda resolverse por la vía de la violencia, de un golpe militar y de la
violencia brutal que sucede a ese golpe militar. Lo digo porque como que la memoria se va difuminando, ¿eh? Y Sí. hoy día la gente recuerda frases, pero no la violencia que tuvo en la práctica y que nosotros vivimos. Entonces lo encuentro positivo en él. Mm. Ahora, tal vez tenga una diferencia importante con su aproximación inicial. Yo creo que el libro de él es muy importante para analizar el último año o los dos últimos años de la Unidad Popular. Pero parte de la base que era inviable, y mi visión es que por la continuidad que veo con lo que viene de Frei, con lo que te dije antes, y el proceso con Tomic después como candidato de aproximación, y con Allende y las posiciones democráticas de Allende de toda la vida, que había un rango de viabilidad al comienzo. Y una forma que yo deduje, y el libro que escribí que se llama El gobierno de Allende actual en su segunda versión, que ha salido publicado en varios idiomas, está también en español, él lo cita, pero en ese periodo lo que queda en evidencia es que al final se tornó inviable, esa es mi diferencia, pero si hubiera extendido el acuerdo del Congreso, que vota la democracia cristiana por él y pone algunas condiciones sobre la forma de hacerlo, si se hubiera extendido un poco más y se hubiera logrado un entendimiento, el primer año era el margen posible de entendimiento. Sin embargo, eso no ocurrió, se torna inviable después. Ahora, los argumentos que se dan hay una base, yo no puedo desconocerlo. Primero, que Allende no tenía la capacidad de contener a toda su coalición. Efectivamente, era una coalición muy compleja. Era una coalición muy compleja, esa yo la conocí en la universidad. Por ejemplo, con el Partido Socialista para mí era muy difícil entenderme, era muy despelotado. Y con el Partido Comunista nunca me seguía cerca. Entonces yo era un tipo desde la universidad, de un independiente de izquierda. Ahora, el Partido Socialista muy despelotado y muy radicalizado también, ¿no? Bueno, acuérdate, toda la historia está ahí contada también, que incluso cuando Allende está surgiendo como el candidato democrático para hacer esta transición a un socialismo en democracia, se configura la idea de todas las formas de lucha. Y después las posiciones más radicalizadas y la debilidad con el MIR, que siempre es uno de los peligros de estos grandes procesos que la extrema izquierda empieza a plantear cuestiones que son absolutamente inviables y te pueden echar abajo una transformación, que es lo que ocurre también ahí. Entonces, tiene razón, pero Allende tenía un predominio político, cultural, tradición, capacidades, lo que él llamaba la muñeca, que permitía cohesionar. Yo creo que eso se va complicando al después cuando tú estás en una crisis, se polarizan las posiciones dentro de tu coalición. Unos que dicen, oiga, movámonos más al centro para entendernos, y otros dicen, si me muevo al centro, me van a destruir antes, porque voy a perder fuerza en mi propia gente. Entonces, ese debate, esa disputa es muy importante en todos los procesos, también en el chileno. Entonces, yo estaría de acuerdo con él en que no tenía todas las capacidades, no tenía el control que Frei pudo tener de un partido que sacó por primera vez en la historia de Chile la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Era otro cuadro que era más tradicional chileno, coaliciones. Y la segunda es que no había estrategia. Había una estrategia que fue desbordada. Eso te quería preguntar, porque aunque se hubiera entendido la unidad popular con la democracia cristiana, ¿se hubiera podido gestionar desde arriba? Te lo pregunto, Sergio, porque el programa de la Unidad Popular contemplaba una determinada cantidad de empresas que iban a pasar al área de propiedad social, pasaron muchas más, ¿no? Tenía una cierta proyección de cuál iba a ser la envergadura durante ese periodo presidencial de la reforma agraria, y fueron muchas más hectáreas las que pasaron a la reforma agraria, es decir, el pueblo, vamos a llamarlo así, empezó a tomar decisiones autónomamente de sus liderazgos, ¿no? ¿Había alguna manera de contener eso desde arriba? Te lo pregunto con la reconocida y muy humilde ignorancia que supone haber nacido después del año 73, ¿no? Era la única opción de que hubiera tenido éxito y haber terminado el gobierno el año 76. O sea, todo en lo que yo viví personalmente y en lo que analicé en ese momento y lo que he analizado después. Y digo esto porque tú no puedes sacar conclusiones a partir de tus anécdotas personales, sino de tu reflexión de los hechos que han ocurrido. Es que o se paraba al principio o esto era muy difícil de parar. Y obviamente en los primeros 12 meses, ¿qué ocurrió? Ocurrió una expansión económica porque había capacidad instalada que permitió crecer
sin inflación, y eso dio una tranquilidad porque proveías de recursos nuevos en la tremenda desigualdad y lanzabas los programas sociales, crecías, pero al mismo tiempo, en ese momento se produjo una autonomía de muchos movimientos sociales y sindicatos para empezar a tomar empresas sin control ninguno. Y esto se desbordó y se aceleró después del 72. Entonces, eso llevó a que mucha gente decía, oiga, no es un área de propiedad social como que se planteó al principio. Por eso yo decía, era como viable si se hubiera respetado el programa. Esto se fue más allá. Y resulta, decía la derecha después, van a expropiar hasta al tipo que vende maní en la esquina. Entonces, se perdió la propiedad privada. Esto va a una segunda Cuba. Entonces, el ataque de la derecha fue muy fuerte y cuando tú manejas mal las cosas, les das también instrumentos a tu adversario. Entonces, ahí empieza todo el análisis que hemos hecho de cuáles fueron las debilidades de la Unidad Popular, que fue muy importante tenerlas presentes, no para justificar cómo hace la derecha el golpe, sino para entender qué cosas hay que hacer para lograr resultados reales para que favorezcan a la gente y dónde estuvo la debilidad. Pero el problema de fondo estaba en que fue un intento muy soñador, que no se había dado en ninguna parte del mundo. Chocaba con Cuba, que estaba dominando en ese tiempo, chocaba con la Unión Soviética o con China, modelos al socialismo como se definía entonces por una vía del poder total, y solo sintonizaba con Europa, que tenía unas socialdemocracias que estaban avanzando y veían la posibilidad de transformación en democracia. O sea, tenía ese doble juego, esa doble alma que se plantea que es cierto, y que Allende la expresa bien, es un demócrata, pero es un demócrata que quiere hacer reformas en que no tiene las condiciones de poder. Entonces, ese análisis yo creo que nos falta en Chile. Así que muy buena tu pregunta, porque esto no se va a terminar en septiembre de este año analizando los 50 años. Yo estoy convencido de que lo que tenemos que hacer ahora es empezar a pensar sin polarización después de septiembre. No hemos hecho el diálogo que necesitamos los chilenos a fondo para entendernos sobre los próximos 50, cómo vamos a gobernar y cómo vamos a convivir con las diferencias que tenemos. Sí. Estamos con Sergio Vitar en este que es el tercer capítulo de Testigos. Sergio, voy a decir una obviedad, pero solo para efectos de ser elocuente, ¿no? Todos los chilenos conocemos a Salvador Allende. Tú conoces a Salvador Allende, yo conozco a Salvador Allende, pero el Salvador Allende que conocí yo es distinto al que conociste tú. Yo conocí al Salvador Allende después del gesto final, después de las últimas palabras, al Salvador Allende cuyo nombre y figura da lugar a una estatua en el Palacio de la Moneda, al que es honrado en cientos de lugares públicos en el mundo. Tú conociste al Salvador Allende de antes de todo lo que yo estoy señalando, ¿no? Conociste a la persona. ¿Cómo era ese Salvador Allende? Es que era una personalidad muy multifacética. Entonces te voy a decir qué cosas a mí me atraían y otras que me sorprendían, porque algunas me gustaban y otras no tanto. Cuenta, pero para que se lo figuren quienes nos están escuchando, especialmente quienes son más jóvenes, que tú tenías más de 30 años de diferencia con Allende, ¿no? Era como mi papá, era un poco mayor que mi papá. Ya, ya. Entonces lo sentí también como padre y la relación con él era muy cariñosa, era un hombre, era de mucha afectividad. O sea, yo me sentía conversando con él, resolviendo los problemas que teníamos, que me tocó una área muy complicada. Acuérdate que fue la huelga del teniente al final, que terminó con el Tancazo en junio del 1973. O sea, estábamos ya a semanas del golpe militar. Y esa huelga fue terrible porque estaba muy financiada de afuera para provocar un forado por el lado de los trabajadores al gobierno de Allende, porque los trabajadores eran su blindaje. Entonces fue muy complejo, el presidente se esforzó bastante, yo me dediqué, me marcó mucho, saqué un libro también que lo menciono, que se llama La caída de Allende y la huelga del teniente, que salió una edición recién por la Católica de Valparaíso, para los que quieran verlo y entender esa parte. Entonces, primero me sorprendía su serenidad. Estoy hablándote del último periodo. Tú lo conociste, como dices, después, pero son Allendes distintos a lo largo de su propia vida. ¿Qué es lo que tiene de característica atractiva? Siempre fue un demócrata,
Y por eso que a mí me altera cuando algunos dicen, no, no era demócrata. Era demócrata desde el principio. Otra cosa es que a través de la democracia y las instituciones no pudiera haberse hecho lo que él pretendía, pero él se mantuvo siempre en eso. Era un demócrata. Era un hombre que le encantaba vivir la vida. Bueno, hay muchos libros que demuestran eso. Ujú. Su amor por las mujeres, su amor por la vida, su simpatía personal. El gusto por conversarse un whisky al final del día, ¿no? Jorge Arrate decía que a veces lo invitaban a su despacho a tomar un whisky con él en la tarde y conversar. Una manera menos solemne, ¿no? También de abordar los problemas por muy agudos que fueran. Bueno, él yo creo que tenía un sentido de trascendencia. Cuando tú tienes un sentido de trascendencia, estás más allá de la pelea corta y eso te da lo que yo mencionaba antes, esa serenidad estratégica, Ujú. de que él está cumpliendo un rol que va más allá de su persona, que está buscando un camino para su país y para otros, para América Latina, que no ha sido explorado hasta ahora. Creo que eso estaba presente en él, pero también estaba presente en él el alto riesgo. Él tenía cerca la guerra civil española y tenía un gran amigo que era Víctor Pey, que estaba junto a él. Entonces tú tienes sus rasgos democráticos, su sentido de vivir, su compromiso de gran lealtad, porque tú nunca, yo me impresionaba con él cuando lo veía en los lugares más recónditos, pobres, trabajando con la gente, haciendo discursos, sin nunca flaquear. Entonces hay un problema de coherencia y de democracia que era atractivo, y de personalidad afectuosa. Uh, y luego yo diría que es muy importante lo que viene después y que tú vas a ver y que Ujú. te marca a ti, que es la proyección de él como que entrega su vida por la democracia. O sea, hay un gesto allí que empata con los valores que lo inspiraron, más que con la calidad de la gestión que realizó para obtener resultados, porque ahí hay una contradicción. Ujú. Y entonces, en ese sentido, yo me acuerdo muy bien de él, me tenía muy buena barra además, y siempre me empujaba. Y acuérdate que me invitó, creo que soy de los dos que estamos vivos, del último almuerzo al que invitó el 10 de septiembre del 73 a su oficina, a Ujú. la Moneda. Sí. Éramos 5 o 6, estaba hablando Letelier, estaba José Tobás, mal no recuerdo, Carlos Jorquera, estaba Joan Garcés, que es el otro que está vivo en España, y uno o dos amigos más, y nos llamó para ver cuál era la situación en ese momento, revisar toda la situación con los militares, si podíamos evitar el golpe, y ahí anunció que iba a ser el plebiscito al día siguiente, eso me consta personalmente, y se paró a escribir el texto de lo que iba a decir al día siguiente. Cuando algunos lo desmienten, yo quiero testimoniarlo. Esa es una parte de mi testimonio hoy día contigo. Sí. Eso fue cierto y yo estaba con él el día 10 de septiembre, o sea, menos de 24 horas Ujú. antes de que muriera. Es muy importante que haya un testigo de eso, ¿no? Para que no se diga que es una cosa retórica, un invento, en fin, a ti te consta. Absolutamente. Y también está en unas cintas que me grabó Letelier a mí Ujú. y a Garcés, repitiendo lo que dijo después que salimos de la isla Dawson. Orlando se fue a Washington, yo me fui a Boston, volví a la Universidad de Harvard, donde había estudiado, después del año de más de un año de prisión en la isla Dawson y en otros campos de concentración. Y entonces le pedí esa cinta. ¿Cómo fue esto? ¿Qué te dijeron? Porque estamos recopilando la historia. Y Mm. estamos recopilándola por una razón que fue clave para después. Si no sé yo en qué me equivoqué, no puedo intentar un cambio positivo para adelante. Mm. Entonces, en mi lógica y muchos de nosotros queríamos saber qué errores cometimos, sin descontar una violencia militar, sin descontar la intervención norteamericana brutal, sin descontar el intento golpista de sectores de derecha que no lo querían, pero tú no le puedes andar echando siempre la culpa a los demás. Si quieres gobernar tu país, tienes que aprender de las experiencias. Y estos son estos 50 años que yo considero que son muy importantes y creo que no estamos sacando todas las conclusiones que debemos sacar. Mm. Seguimos polarizados con el 73, por eso que, como te dije antes, creo que la discusión de fondo hay que iniciarla inmediatamente después del septiembre de este año, que podemos estar un poco más serenos. Es muy interesante esa idea, Sergio, y vamos a dejar una parte del último tramo de nuestra conversación para eso, pero quería solamente para cerrar esta parte preguntarte por algo que no dijiste, que enunciaste que lo ibas a decir. Dijiste,
había cosas de él que no me gustaban tanto. Claro, no me atraía y me preocupaba. Y te quiero confesar también aquí, digo, lo he dicho en todas partes, yo voté por Tomic, Mm, porque habiendo estado ahí yo veía capacidades técnicas. Y como ingeniero tal vez una de mis desviaciones, es decir, bueno, no basta con que yo sueñe con hacer cosas, tengo que hacer las cosas. ujú, Entonces, ¿qué pasaba? Que yo conocía de la universidad y de mi vida política temprana en ese momento a mucha gente del resto de la izquierda, pero veía muchas disparidades. ujú, O sea, como te hablaba recién, en el Partido Socialista había posiciones como las que conocí de los que fueron ministros, como Buscovich y Martner, que lo analizo en mi libro, y que me costaba entender que estuvieran más preocupados de las transformaciones productivas y cero o muy poco de los desequilibrios financieros. ujú. Y lo digo porque cuando ingresa a la izquierda cristiana, y yo es el primer partido que entro a militar, y me costó mucho, porque no quería perder autonomía, pero lo hice, porque sin política tú no puedes llegar lejos solo. Entonces me pidieron que yo encabezara una comisión de la izquierda cristiana e invité a gente que no era de la izquierda cristiana, una serie de tipos de primer nivel, economistas, doctorados afuera, muchos de ellos están vigentes hoy día, están vigentes en otra posición política, más a la derecha, pero en ese momento buscaban los cambios. Y le llevamos ese documento en que decíamos tiene que corregir todas estas cosas a Salvador Allende en la parte económica. Y entonces él entendía perfectamente bien, pero sus capacidades técnicas de sus equipos, esa era mi preocupación, que hubiera suficiente coordinación, claridad estratégica, capacidad de poner límite, porque si se te va de las manos no puedes controlar, que fueron los principales problemas que teníamos. Entonces, es esa mayor dificultad de coordinar una coalición que no tenía toda la gente ni estaba tan preparada, salvo la declaración de las transformaciones, pero no cómo se hacían las transformaciones. Y especialmente cuando nacionalizas el cobre y te quedas sin ni un papel y además decide compensar cero en un contexto de guerra fría en que los norteamericanos tenían un poder enorme. Entonces uno se pregunta si teníamos los conocimientos suficientes para darle más viabilidad. Ujú. Esa era mi preocupación, que no la había. Sergio, te quiero preguntar por Isla Dawson. Y estaba pensando antes de esta entrevista cómo hacerte la pregunta. Y yo lo que trataba de hacer en las conversaciones con ustedes es tratar de recuperar un poquito también la capacidad de asombro, ¿no? Porque para alguien de mi generación, el campo de concentración de Isla Dawson es un hecho histórico de la causa, ¿no? Pero me gustaría volver un poco más atrás, a la sorpresa que tiene que haber producido, porque cuando yo trato de pensarlo así como si hubiera ocurrido en el mismo momento, probablemente me hubiera sorprendido que un grupo de instituciones de la República, como las Fuerzas Armadas, luego de un golpe tan brutal como el que hubo, agarra a algunos de los principales dirigentes del país. O sea, cuando uno vuelve a mirar la lista de quienes estuvieron en Isla Dawson, Sergio, eh, bueno, ministros, senadores, en fin, estaba prácticamente buena parte de los dirigentes más importantes de la Unidad Popular, y los agarran y los mandan a una isla al estrecho de Magallanes. O sea, esto obviamente supone un gesto de autoridad, de crueldad, de desprecio. Bueno, ¿cómo lo vivió ese treintón que nunca había visto cosa semejante en la historia de Chile, siendo apresado primero y llevado para allá? A ver si te puedes acordar de lo que sentías en ese momento. Bueno, me acuerdo muy bien, y además hice un esfuerzo muy grande que tal vez tú conozcas o los Sí. auditores pueden El libro, indagar, que es el el libro, libro Isla 10. sí. Y lo escribí al poquito de salir, o sea, cuando salí me echaron Mm, al año y tanto, y me fue de vuelta, como te dije, a la universidad en Boston. A la vuelta de la casa yo decía, esto es tan brutal lo que viví, es tan grande el shock que te impide entender lo que estás viviendo hasta muchos días después o meses después. La mente no se adapta a un cambio tan radical. Entonces dije, tengo que dejarlo a mis hijos y a través de mis hijos a todos los niños chilenos, a los jóvenes chilenos. Bueno, y tuvo 14 ediciones y como sabes, Litín hizo una película también, Miguel, mi amigo, Dawson, Isla 10. Entonces, lo tengo muy presente. Y tengo presente cada momento de mis decisiones porque las reviso después. Por ejemplo, cuando decidí entrar al gobierno de Allende. mm, Eso fue, me preguntaron, presidente, ¿quiere saber si usted quisiera ser ministro de tal cosa porque está cambiando el gabinete? Y yo no dudé ni un segundo.
Cuando volví de Estados Unidos, miraba a Chile de afuera y siempre me preguntaba, ¿esto va al golpe? Cualquiera con ese criterio habría dicho, me margino, ¿para qué me voy a meter en esto? Bueno, dije, no, si me margino, estoy apoyando al golpe. Tengo que intervenir para ver si puedo enderezar. Entonces, son decisiones muy, muy rápidas que uno toma en la vida, que vienen como muy de adentro, no son muy racionales. Y aquí pasó más o menos lo mismo, o sea, el shock, cuando me aparezco en una lista después del golpe y aparece Sergio Vittar, entréguese, ¿te acuerdas los mandos? Bueno, y ahí es una decisión también de segundos. Me presento, ya murió el presidente, están matando gente, me pueden matar. Dije, no tengo, y no sé qué me pasó, no tengo nada que Pero esto, esconder, mi vida es limpia, pero ellos todo, son los que están sí. dando el golpe y me Pero, presenté. pero, Sergio, Y ese tiempo era pensar todos los días que te podían matar, ¿no? bueno, el momento más seguro que tuve de mi muerte fue, ahora que tú me preguntas, vamos, me presento a la escuela militar, entro a la escuela militar y ahí se producen una serie de hechos que relato en el libro que son bastante sorprendentes también. Y después, en 2 días nos dicen, tomen todas sus cosas y nos suben a un avión y no sabíamos dónde íbamos. Eh, y en ese avión iban 2 ministros, amigos míos, que murieron, Luis Mate Valdés, de la vivienda, y Pepe Toal, papá de Carolina. Ahí va Jaime Toal y otros. Entonces íbamos varios exministros, ministros, como tú decías, senadores, diputados. ¿Y dónde vamos? A un avión con gente adentro de la cabina con ametralladora apuntándonos porque éramos unos tipos. Inventaron que éramos súper peligrosos, el plan Z y todos esos mitos falsos para reprimir. Y entonces aterrizamos y ahí nos dimos cuenta que era Punta Arenas. Nos ponen unos capuchones, nos amarran y nos suben a unas tanquetas y nos trasladan al puerto, desde el aeropuerto. Y ahí se produce que suben unos jóvenes con criptos, con armas, son tanquetas blindadas, se dispara un balazo dentro de la tanqueta, golpean el techo, vuelve y le pegan la mano a una persona que estaba cerca mío y empieza a sangrar. Ese segundo de que sientes las vibraciones y el ruido de una tanqueta, la sangre, con la cabeza tapada, yo dije, hasta aquí llegué. Y ahí se produjo como un segundo en que es curiosamente, yo recuerdo que es como que tú revisas tu vida en muy pocos segundos, qué es lo que hice bien, qué es lo que no hice bien, pero además sentí un compromiso muy profundo en ese momento. Si salgo vivo, voy a dedicar mi vida a la democracia y a la libertad de mi país, que es lo que hice además hasta hoy, hasta hace pocos meses como candidato al Consejo Constitucional por Tarapacá. Entonces, pero ahí sentí la vida. Y después fue cuidar la vida con los demás. Y eso es muy importante porque me preguntan a veces, ¿cómo resistió? Porque estábamos juntos, éramos un equipo, nos apoyábamos mutuamente. ¿Cómo resistió? Porque luchábamos por una causa que creíamos que era justa y eso te da mucha fortaleza moral. Si estuvieras solo o tu causa es pobre, porque a pesar de los ataques, de los insultos, de que son esto y lo otro, bueno, supimos sostenernos con firmeza y eso nos salvó, no sabíamos por cuánto tiempo íbamos a estar presos y después nos trajeron a mí, me trajeron después a Puchuncaví, que pusieron otro campo de concentración, después Ritoque, después arresto domiciliario y después me echaron. Sergio, a Y, propósito, y, sí, y además la, de, sí, no además te iba de, a decir, la sí, echada dale. fue muy cómica porque me llamó el ministro del Interior. ¿Ya? Entonces, habían venido aquí gente de la Universidad de Harvard donde había estudiado y después me contó uno que es muy conocido, un gran cientista político norteamericano que habló con Pinochet y dijo, oiga, este señor es alumno de esa universidad, hubo muchas presiones para que salieras. Entonces, me llama este general, creo que era Benavides, Ajá. y me dice, bueno, señor Vitar, ahí te cambia el tono, te han tenido preso, te han Sí. tratado como delincuente, ¿verdad? Pero cambia el tono y te dice, sabemos que usted es un hombre de talento, me dice, y ahora se va a una gran universidad. Espero que deje muy bien puesto el nombre de Chile. ¿Tú te das cuenta de la contradicción? Están aplastando a Chile, aplastando a su gente, matando por todos lados, detienen preso y además te dice, deje bien puesto el nombre de Chile. Cuando yo le dije, bueno, veré, pero quiero volver en unos 6 meses más. Entonces se da vuelta, mira a su ayudante y le dice, y el otro le contesta, no, mire señor Vital, por favor, no haga tal.
no vuelva hasta que Sí. no tenga alguna autorización. Bueno, esa autorización vino 10 años después. Estamos con Sergio Vitar. Sergio, bueno, la naturaleza de este espacio para los 50 años, pero también para el futuro, es recordar momentos difíciles, ¿no? Entonces queremos en el mejor sentido del término abusar de tu generosidad para hacerte dos preguntas que yo sé que pueden ser complicadas. ¿Cómo viviste lo de José Toá estando en Dawson y luego cómo viviste lo de Orlando Letelier? Bueno, son dos momentos que me sacudieron el alma, porque además las fotos de Letelier, las fotos de Prats, las fotos de Toá cuando estábamos en el Senado y entra Pinochet el año 98, las Ujú. levantamos gritándole asesino dentro del Senado, que fue un momento que debe estar registrado, pero fue uno de Mm. los más violentos. Pero Recuerdo perfecto de eso, sí. se había ido José, porque estaba muy delgado y no nos preocupaba mucho, y se lo llevaron. Y estábamos me acuerdo que estábamos en estos lugares, cabañas donde nos tenían metidos en unas literas, no podíamos salir, salvo que te autorizaran, si no te disparaban, rodeados de alambre de púa, en fin. Y está Jaime Toá, teníamos una radiecito chica que la habíamos conectado y podíamos escuchar noticias. Y estaba Jaime Toá en su cama, en la parte de arriba de la litera, yo estaba pasando por el pasillo, estábamos todos reunidos, éramos como 30 dentro de estos lugares muy estrechos, y de repente siento vibraciones, está llorando y sacudiéndose. Nos abalanzamos todos. ¿Qué pasa? Jaime es muy amigo mío, lo quiero mucho, como un hermano. Entonces, acaba de morir José. Y la información que entregan es que se habría suicidado. ¿Saben? Que era imposible, era un hombre de una fortaleza, a la altura, se iba a colgar Pero tú no del tubo. lo creíste en ese mismo segundo, no lo creíste nunca. No, yo dije, esto es un asesinato, eso no teníamos. Pero estamos tan acostumbrados al crimen, al asesinato, a la mentira, a la difamación, que no nos sorprendía y te reforzaba el espíritu. Entonces, ahí pensamos, bueno, que hay que pedir permiso, que Jaime lo autoricen por lo menos para ir al entierro de su hermano. Pide los permisos y también se lo niegan y lo dejan ahí. Entonces fue un momento muy burro, muy burdo, muy bruto. Ujú. Que era parte de lo que veíamos. ¿Eh? Cuando tú rompes la institucionalidad, surge la maldad en las sociedades. Ese es un cuento que quiero transmitirle a los jóvenes siempre. Cuidado con romper el Estado de Derecho. Cuando se rompen las normas, en la sociedad hay mucha maldad, hay mucha perversidad, sale mucha gente muy violenta que hace cosas que nunca te habrías imaginado. Lo de Letelier, estuvimos juntos, él en Washington, yo en Boston, hasta yo me fui a Venezuela después del año 76, él siguió ahí, lo asesinaron ese año. Sí. Y entonces nos hablábamos con bastante frecuencia. Nos veíamos en Venezuela también. Y bueno, era también como él me recibió cuando yo salí, él salió antes que yo me fui a Estados Unidos y él me fue a buscar a Nueva York al tren. Mm. Entonces ahí estaba llorando y yo Ah, es- también, eso fue muy fuerte. Y después que fue asesinado, me acuerdo algo de nuevo, habían asesinado a Pratt en el 74, habían intentado asesinar a Leighton en el 75 y asesinaron a Letelier en el 76. O sea, imagínate las brutalidades de Contreras y Pinochet y todo este grupo. ¿Tú a esas alturas te imaginabas que la dictadura era capaz de poner una bomba a algunas cuadras de la Casa Blanca o habías ya perdido la capacidad de asombro sobre los límites de esta gente? Cuando tú ves el bombardeo por parte de la FACH y de aviones de la Fuerza Aérea, del Palacio de Gobierno de su propia patria con el presidente adentro, y después siguen todos estos asesinatos, o sea, llega un punto en que se produce una amoralidad, en que todo es posible en esta gente, de su brutalidad. Y entonces la idea también de cómo luchamos para lograrlo, y nosotros teníamos miedo en ese momento que nos asesinaran a los demás, porque ir Mm. a matar en Washington era complicado. Bueno, después más tarde fue trasladado un acto en Venezuela, yo estaba allá en Venezuela y recuerdo que hablé en el cementerio me pidieron que hiciera el discurso para recordar a Letelier y su entierro, en fin. Entonces, bueno, lo tengo eso muy clavado en la mente. Pero tu pregunta es cómo el ser humano y su cerebro tiene capacidad para resistir brutalidades que se salen de todo lo que tú considerabas que puede ser lo malo, o sea, trasciende la maldad.
Sí. No, no es fácil, pero tienes que tener la resistencia y sentirse físicamente bien y con la mente limpia para poder proponerle al país algo que supere a esa gente, no que sea pura reivindicación y bronca, porque Mm. en ese caso tú no tienes fuerza política para mostrar esperanza. Entonces, era difícil y por eso que yo considero, a propósito de estos 50 años, una palabra clave. Es trascendental en los 50 años el gran esfuerzo del pueblo chileno de darse una democracia, de construir con la concertación una transición que es una de las mejores y gobernar en un periodo largo y mejorar todo lo que se mejoró. Después de estas divisiones, después de estas muertes, tener esos valores superiores, tener la capacidad práctica y la capacidad política, mayoría política y procesos graduales, yo creo que eso es un ejemplo en América Latina. Y por Mm. lo tanto, cuando miramos este periodo de 50 años, no hay que mirar solamente la brutalidad, hay que mirar la capacidad de superar la brutalidad y de construir un país mejor. Estamos conversando con Sergio Vitar. Justo eso te quería preguntar, Sergio, y me voy a permitir, y quizás voy a ser injusto, saltarme los muy importantes y seguramente muy duros años del exilio, pero en función del tiempo, para preguntarte eso. De hecho, justo te iba a preguntar algo que cuya respuesta ya empezaste a anunciar con tus últimas palabras. Luego de las mismas palabras que tú usaste, brutalidad, difamación, falta de límites, en fin, ¿cómo fue en nombre de la causa que sea, ¿no? Porque seguramente la causa era muy alta, pero volver a convivir institucionalmente con ellos, con quienes asesinaron a tus amigos, con quienes te encarcelaron? em, bueno, como fue tu devenir cotidiano durante fines de la década del 80 y la década del 90. Mm. Yo siempre reflexioné mucho con la idea de la reconciliación. Yo nunca fui partidario de la reconciliación. Significa perdón. Entonces me decían, perdón. Porque ¿a quién le voy a pedir perdón? ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a perdonar? ¿De qué? No, yo lo que haré es luchar porque existan instituciones y un Estado de Derecho que le respete a todos los que no me respetaron a mí. Ujú. Ahí está la fuerza moral y la capacidad de construir una democracia. Entonces, eso fue lo que nos movió. Entonces, para mi generación, por lo menos, no estar solamente en la confrontación de lo que ocurrió adelante, sino transmitir esta experiencia para los jóvenes, porque ellos tienen que construir lo que viene, es absolutamente fundamental. Y entonces yo me he preguntado mucho, ¿qué aprendimos en estos 50 años para que podamos construir algo mejor? Y yo creo que aprendimos varias cosas. Primero, la institucionalidad del Estado de Derecho y el combate a la violencia y a la maldad con Estado de Derecho y normas. Ujú. La justicia y los derechos humanos y tener un sistema judicial mejor que el que había en ese tiempo, que era una vergüenza, que genera confianza, respeto a la diversidad. Tercero, la inclusión social para darle sostenibilidad a la democracia, porque las desigualdades generan y la falta de solidaridad generan rupturas. Y siempre luchamos por un estado de bienestar y eso sigue pendiente, pero avanzamos importante. La no violencia, como dije, y para lo cual significa hacia ahora, hacia el futuro, una Mm. capacidad policial de enfrentar delitos nuevos, la droga, la seguridad, que lo aprendimos entonces. Sin seguridad, la gente se te mueve hacia la derecha porque pone por delante la seguridad a la libertad y los cambios sociales se hacen muy difíciles. Por lo tanto, hay que asegurarla. Crecer. Tú no puedes hacer esto si no estás también moviéndote y especialmente ahora con lo verde, en fin. Y poder regional para asegurar las democracias más cercanas a las decisiones. O sea, hemos sacado conclusiones de esos periodos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no consolidamos esas grandes conclusiones y conversamos con distintas generaciones? Porque la memoria se va transformando a medida que avanzan las generaciones. ¿Cuál es la memoria hoy día de los que tienen 20, 30, 40, 50 o los que tenemos 80? Hay que dialogar. Eso debe ser el núcleo de lo que debemos hacer para este año, antes o después del 11, para poder proyectar los que siguen hacia adelante. O sea, concentrarnos en qué aprendimos y cómo Sergio, convivimos los gente que piensa distinto. Eso es muy importante porque nunca vamos a pensar igual. Entonces, cómo convivimos en los desacuerdos. sí, tú decías, Allende tenía un poco más que la edad de mi papá.
Eh, Fíjate que yo puedo decir lo mismo de ti. Tienes un poco más que la edad de mi papá. Entonces, enséñame cómo se hace, porque yo te lo voy a decir así. Yo no soy un militante, no soy un actor, soy un periodista, ¿no? Pero en el contexto de los 50 años, yo como periodista de una radio de la Universidad de Chile, tengo dos cosas claras. Primero, la valía que implica respetar a todas las personas en sus legítimas posiciones políticas, ¿no? Pero acto seguido, no consentir el negacionismo ni la relativización del valor de la democracia y de los derechos humanos, ¿no? Y hoy día hay muchos actores políticos con importantes responsabilidades de Estado, incluso diputados, senadores de la República, que hacen eso. Eh, entonces, ¿cómo construir una mirada común sobre el futuro cuando los consensos civilizatorios mínimos que ha logrado alcanzar la humanidad para que precisamente no nos matemos para resolver nuestras diferencias, están siendo permanentemente vulnerados en el debate coyuntural del Chile de hoy? No hay una sola historia, ni yo voy a lograr cambiar la mente de los tipos que creen que el golpe fue necesario, que los hay. Algunos están en Punta Peuco, otros están en su casa, a pesar de la brutalidad que significó. Pero sí puedo hacer una afirmación para que la gente con más sentido histórico y con más sentido patriótico de la derecha que pudo haber estado a ese lado entienda de que si queremos convivir hay líneas rojas. Yo considero que hay dos líneas rojas fundamentales. Uno, un golpe militar para resolver problemas políticos, nunca más. Y por eso me gustaría ahora que la Fuerza Aérea, que es la única rama que no ha hecho nunca un nunca más y que bombardeó la moneda, lo haga antes del 11 de septiembre. No al golpe militar. Dos, el respeto irrestricto de los derechos humanos, independientemente de las ideologías de uno u otro país. Yo creo que esos conceptos están más incrustados y son parte más de la cultura de las generaciones más jóvenes, porque muchas de estas cosas que tú describes tienen que ver también con las broncas del pasado o Mm, con aquellos que confunden lo que es construcción de los próximos años con el tema de el conflicto con el gobierno. Esto mm. no es un problema con el gobierno. Muchas veces tanto la elección última como esto se transforman en disputas muy coyunturales. Pero yo creo que esos dos rasgos son fundamentales que se manejen, que se manejen en esa forma. Si nosotros logramos esos dos acuerdos básicos, nunca el golpe, porque me tengo que poner en los zapatos del que sufrió. Ujú. No pueden exigirle a los que sufrieron y que siguen sufriendo que acepten esa posibilidad de que sea justificado un golpe militar, con lo que trajo después que nadie lo previó, porque incluso los partidarios, muchos de los partidarios dicen que jamás previeron que iba a ser tan largo y tan brutal y tan criminal. Sí. Entonces, yo diría que esos dos puntos son claves. Sergio, se nos está acabando el tiempo, pero tengo que hacerte la última pregunta. Es una pregunta retórica, ¿ya? Hoy en un hospital de Santiago acaba de nacer un bebé y sus papás le han llamado Sergio, ¿ya? Ese bebé que nació hoy obviamente no va a poder ver este programa cuando lo vamos a transmitir, que es en este momento cuando lo están escuchando y viendo nuestros auditores, sino que lo va a poder ver en 32 años más, ¿no? Eh, el año 2055, cuando esa persona tenga la misma edad que tú tenías para el golpe militar. ¿Qué le dirías a esa persona? A ese Sergio que va a tener 32 años en el año 2055. Le diría, ten un sentido de la vida que signifique mejorar la vida de los otros. Vive de una manera que seas parte de un proyecto colectivo, de algo que los mejore a todos, no de tus propios intereses personales. La vida es mucho más rica cuando además de preocuparte de lo tuyo, que es natural, te preocupas por los demás. Van a venir desafíos enormes como el cambio climático, como la inteligencia artificial, como
la necesidad de entenderse entre lo que es el humanismo en el futuro. Ten siempre una causa superior. No te dejes arrastrar por las dificultades, levántate y mantén ese espacio para tu libertad, tu autonomía personal, pero siempre dando a los demás. Yo creo que eso me parece un mensaje fundamental. Y estudia historia, porque lo que está pasando ahora es parte de lo que pasó. Nada es nuevo. Y lo que va a pasar en 30 años más está ahora aquí, en el presente. Hay que saber historia y hay que pensar futuro. Pero también quisiera que tengas conocimiento de las experiencias de otros, de lo que quedó como memoria. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor en la memoria, en la cultura, en los libros, en la música, en el arte, en los homenajes, en fin, para que eso no se olvide. No para tener reivindicación ni venganza, sino no se olvide para hacerlo mejor, para no repetir. Y este espacio es un granito de arena bien chiquitito para eso, Sergio Vitar. Te quiero agradecer en nombre de quienes vean este programa ahora y lo escuchen, y quienes lo hagan en el futuro, por tu generosidad y por haber compartido tus recuerdos e impresiones sobre este momento tan relevante de nuestra historia. Bueno, gracias a ti, porque en realidad este esfuerzo que estamos haciendo en Chile está lleno de discusiones de lo que pasó, de las memorias. Yo creo que es un ejercicio de humanismo y es un ejercicio de futuro y de convivencia que tal vez hoy no se note, pero es esencial lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio Vitar. Y con esta conversación estamos llegando al final del tercer capítulo de Testigos en la Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien.